Dios les bendiga, de verdad, Dios les bendiga a todos ustedes. Se dio cuenta de lo que acabamos de cantar. Espero usted no cante por cantar. Estaba la alabanza, es una acción de gracias a Jesucristo, a Dios encarnado, al que dio su vida por ti y por mí. Y parte de la alabanza dice, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Y en verdad, muchas veces no sabemos agradecer lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque si entendiéramos esa grande misericordia, bien, quizá podríamos ser agradecidos diariamente con nuestras vidas, pero a veces olvidamos por nuestra naturaleza pecaminosa, porque somos duros. Y yo quiero que usted piense en esa obra salvífica que Jesucristo hizo por nosotros. Y quiero hablar de uno de los mandatos que Jesucristo dio a sus discípulos. Fíjense, se lo dio a sus discípulos. Si usted es discípulo de Dios, este mandato es para usted. Si usted solamente es un simpatizante, o solamente usted es alguien que escucha cada domingo, pero vive entre semana, no como un hijo de Dios, quizá este mensaje no le va a hacer mella. Pero si usted es hijo de Dios, le aseguro que este mensaje será una exhortación, será una confrontación, será algo que usted pueda retomar si ya lo ha olvidado. Yo no sé su vida. Yo quiero hablar sobre ese mandamiento que muchos teólogos y muchos predicadores le llamamos la Gran Comisión. Pero algunos lo tenemos como la Gran Omisión. Y pensamos que hoy en tiempos pandémicos es muy difícil llevar esta comisión. Pero al contrario, es cuando más debemos de abrir nuestra boca. Y para los que no saben de qué estoy hablando, quisiera que abriera su escritura en Mateo 28. Vamos a leer el verso 18. En Mateo 18 vamos a ver Jesucristo hablándole a sus discípulos. Esta palabra es para usted. Le dice 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, una pausa. Aquí Jesucristo había resucitado después de haber sido muerto por ti y por mí, sacrificado por ti y por mí. Y antes de su ascensión al cielo les dice esto a sus discípulos. El verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión. Y dice la gran comisión porque es el último mandato que Jesús le da a sus discípulos antes de ascender al Padre. Y es como cuando yo soy padre, tengo 2 hijos. Es como cuando el padre se va de casa por un tiempo, por unas horas o de viaje. La última instrucción que el padre le da al hijo es de las más importantes. Por eso es la gran comisión. Yo cuando salgo de casa por unos momentos y están solos, les digo, no, la última mandato que les doy, les digo, no hagan esto, no hagan otro, no me tardo. Pero el último que les digo es, no le abran a nadie. Que eso se quede en su mente, que sea lo más importante. Y Jesucristo nos dice a ti y a mí, predica el Evangelio. Predica el Evangelio porque toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, esa autoridad Jesucristo nos la confirió a nosotros. El poder llevar al mundo el Evangelio de la cruz. ¿Tú cómo tienes ese mandato? ¿Como algo que es una gran comisión, es una gran labor? ¿O es algo que tú omites porque piensas que no es para ti? Algunos cuando leemos este versículo o estudiamos este versículo, hay muchas maneras de enfocar o muchas maneras de comprender o de tomar este versículo y quiero darte algunas. Quizá para algunos es confrontador. Quizá para algunos es confrontador porque es algo que requiere valor y amor para ejercerse. Y quizás te confronta a ti porque a lo mejor no tienes el valor y te confronta a leer este versículo y seguir a predicar el Evangelio. Eso es algo que quizá muchos no tomamos en serio. Quizá para otros el leer este versículo pueda ser algo inspirador. Porque entendemos que una vez salvo,
quieres que los demás tengan esa gran bendición. Te inspira a que los demás conozcan de aquello que a ti ha salvado tu corazón, tu vida, tu persona. Te puede inspirar a hacerlo. Yo no sé cuál de los dos que hemos visto hasta ahorita, si es confrontador o inspirador, te identificas. También para otros puede ser abrumador. Quizá puede ser abrumador porque es una gran labor, es algo inmenso, hermano, amigo. Hay más de 2.8 mil millones de personas. Esto es más de una tercera parte de la población mundial que no ha escuchado el Evangelio de cruz, que no saben quién es Jesucristo, no lo conocen. Por eso puede ser abrumador, porque es una gran tarea, porque es algo que necesita mucho valor. Para algunos otros quizá escuchan esta palabra y lo pueden, o esta parte de la escritura de Jesucristo, y pueden tenerlo como una exhortación o como un consejo. Puedes decir, lo tomo, no lo tomo, pero en realidad esto no es ni un consejo, ni es una exhortación, esto es un mandamiento. Y un mandamiento es algo que se hace. Yo espero que mis hijos no le abran a nadie. Es un mandamiento por su bien. Quizá para otros sea un momento de leer y sentir culpa, sentirse culpables porque no están haciendo nada para extender el reino de los cielos, porque solamente están sentados para recibir y no para dar. Yo no sé hasta ahorita de los que he mencionado cómo te identifiques tú, si para ti es confrontador, si para ti es inspirador, si es abrumador, si es una exhortación, o solamente es algo que te hace sentir culpa porque no estás haciendo nada. Para algunos quizá hasta indiferencia, porque algunos piensan, yo no estoy encargado de eso, son indiferentes. A mí Dios no me puso el ministerio de pastorado ni de evangelista, es indiferente a la tarea. Cuando Jesucristo no puso nada al respecto de que si eres o no eres llamado, tú y yo somos llamados a predicar el Evangelio. No necesitas tener el ministerio evangelístico, ni el ministerio de pastor, ni de maestro, ni de profeta. Tú y yo somos llamados a pregonar el Evangelio. ¿Eres indiferente ante este mandato? Bien, pues identifícate. Lo tomas como un mandato, aquello que tú dices, esto lo voy a hacer porque es algo importante para Dios, porque yo soy parte del reino y yo quiero que el reino de Dios sea inspirado, sea conocido, sea pregonado. ¿Cómo lo tomas? Pienso que algunos tenemos motivaciones equivocadas al respecto de seguir este mandato, motivaciones equivocadas para llevar a cabo este mandato. Solamente quiero mencionarte algunas. Muchas veces pienso que nuestro motor para predicar el Evangelio o nuestra inspiración para predicar el Evangelio es la culpa. Y la culpa no puede ser algo que nos inspire a predicar el Evangelio. Si no, pregúntale a los del gimnasio que se meten cada inicio de año. Tienen una culpa porque tuvieron un exceso de su cuerpo. Se anotan en el gimnasio, van con anhelo, van con una idea, pero la culpa no les permite ser constantes. Quizá hoy tú tengas culpa por predicar el Evangelio y vas y lo haces 1 o 2 veces, o 3 veces. Pero eso no puede motivarte a predicar el Evangelio. Se va a pagar la culpa. Alguna motivación equivocada aparte también es que otros nos tengan que impulsar para hacerlo. Hoy estoy haciendo esto. Impulsarte. Pero ese no debería ser el motivo para que tú prediques. Porque el día que la persona o el líder que te está motivando a impulsarte ya no esté en medio de nosotros, ¿qué será de ese impulso? Yo pienso que aquellos que predican el Evangelio y predicamos el Evangelio, no necesitamos que alguien nos impulse. No necesitamos que alguien nos esté empujando para llevarnos a un lugar a predicar, a un orfanatorio, o a un parque, o a un vecindario. No. Necesitamos hacerlo por nuestra propia decisión. Y ahorita vamos a ver algunos aspectos que deberían de motivarnos a predicar el Evangelio. Pero estos que he mencionado, ni la culpa, ni el que nos impulsen pueden ser motivos para que tú y yo levantemos nuestros pies y vayamos y predicamos el Evangelio. Tampoco una iglesia enfocada al Evangelio o al trabajo misionero debe ser nuestra motivación para hacerlo.
Porque la iglesia de Cristo somos todos los que hemos creído en Jesucristo. Y toda la iglesia somos llamados a predicar el evangelio. Todos. Desde el más chico hasta el más grande. Desde el recién convertido hasta el anciano en días. No es que haya un corte de una iglesia, que es que este corte de iglesia es misionera. Ese no puede ser el motivo para que tú prediques. Porque vas a claudicar en el camino. En el evangelio, aquí que acabamos de leer, Jesucristo dijo a sus discípulos: vayan y prediquen el evangelio. No repartió a cada uno de los 12 dones específicos para predicar. Les dijo a todos: prediquen el evangelio, a todos. Y esa era la iglesia de Jesucristo en ese momento, los 12. Y hoy el evangelio se ha extendido gracias a estos 12 y gracias al apóstol Pablo hasta nuestros días, porque ellos pregonaron el evangelio. Y ha habido muchos misioneros, ha habido muchos evangelistas que predican, porque su deseo es que Cristo sea conocido, sea formado en el corazón de los hombres. Déjame decirte eso: si tú estás durmiendo ahí en tu casa, a lo mejor tú no has nacido de nuevo y por eso a ti no te interesa este mensaje. Que no entiendes el alcance de este mensaje, no entiendes el alcance de este mandato de Jesucristo para predicar. Cantábamos: no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. No entendemos, por eso nos dormimos. ¿Sabes? Algunos de los que me están viendo y algunos no predican el evangelio porque no han entendido el evangelio de la cruz, porque no han entendido el amor sacrificial, el amor tan grande que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Yo creo que esa es la principal razón por la que el mundo porque los creyentes no predican el evangelio, porque no han entendido el amor tan grande de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y cuál es ese amor tan grande? Tomó mi lugar. La paga del pecado es muerte. Yo merecía estar en esa cruz, pero Jesucristo tomó mi lugar sin merecerlo. Y cuando tú y yo entendemos eso, entonces nacemos de nuevo. Y entonces entregamos nuestra vida a Jesucristo. El apóstol Pablo decía: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si vivo, para Él vivo. Y si muero, para Él muero. Pero estamos viviendo conforme a nuestros deleites, porque no entendemos lo que Jesús hizo en la cruz. Y cuando tú naces de nuevo, cuando tú crees que Jesucristo es tu Salvador y el Rey de tu vida, lo único que tú procuras es que los demás conozcan lo que hizo Jesús en tu vida. En tu vida. ¿Sabes? Muchas veces no hablamos de Jesucristo. ¿Sabes por qué? También porque no admiramos lo que Cristo hizo en nuestras vidas, porque no lo hemos entendido. La gente habla de lo que admira, mi querido hermano. La gente habla de aquello que admira. ¿Admiras a Jesucristo? La gente habla de aquello que ha vivido. Déjame ponerle un ejemplo acerca de esto. Mi mamá me ha insistido en varias ocasiones de llevar una dieta, porque estoy pasado un poquito de tamales. Y me ha invitado. Hijo, haz la dieta del keto. Mi mamá es una pregonera de esa dieta. Los que no han visto a mi mamá últimamente, bueno, está muy, muy delgada y se ve sana. Y ella está insistiendo todos los días en comer adecuadamente. Y ha visto que esa dieta, ese sistema que inventó un doctor, no sé cómo se llama el doctor, pero se llama la dieta keto, le ha funcionado. Y ella está pregonando eso. No nada más a mí, a mis hermanos, a mi papá, con los que puede, con aquellos que necesitan eso. Yo lo necesito porque estoy un poquito gordo. Bueno, no un poquito, bastante. Yo lo necesito. Y mamá está insistiendo. Hijo. Bueno, yo no le he hecho caso, pero sé que lo necesito. Así como el mundo no te hace caso cuando predicas el evangelio, aunque el mundo sepa que necesita a Jesús. Mi esposa vende aceites esenciales doTERRA y a cada persona, como a ella le ha funcionado,
con la salud de Mateo, con su salud, con la mía. Cuando una persona expresa un malestar, mi esposa dice, este aceite te va a funcionar para lo que tienes. Recuerdo a mi esposa les hace aceites a sus padres, a mis padres, se los envía, póngaselo en el vientre, póngaselo en los pies, póngaselo en la sien, porque le ha funcionado. Y ella admira eso. La gente hablamos de lo que admiramos, de lo que nos funciona. Yo te pregunto, hermano, ¿tú admiras la obra salvífica de Jesucristo? ¿Te ha funcionado en tu vida? Deberías de hablar, pregonar el evangelio. Y no te justifiques diciendo, para eso hay otros. No. Tú y yo somos llamados a predicar el evangelio. Tú y yo. No importa la edad que tengas. Si has entendido y si has nacido de nuevo en Cristo, tú tienes que pregonar el evangelio. Yo también. No importa que ya lo hayas hecho muchos años atrás, tienes que hacerlo hoy todavía. Hermano, la gente necesita de Cristo. La gente necesita de Cristo, como tú lo necesitaste cuando naciste de nuevo. Muchos cristianos no valoran la cruz, por eso no hablan. Es más, me atrevo a decir que ni lo han entendido. Es más, no han nacido de nuevo, por eso no hablan. Por eso nada más vienen a sentarse, a escuchar lo que otros tienen para dar, porque ellos no han experimentado, como mi madre experimentó keto, como mi esposa experimenta doTERRA. No han entendido. No entienden el milagro tan grande que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Y por sujetarse a la voluntad de Dios, Él murió por ti y por mí. Y eso es lo que hace Jesús. Y eso es lo que hizo Jesús. Murió por todo aquel que en Él cree. Por todos. Ese milagro más grande es la misericordia más grande. Muchos solamente simpatizan, pero no lo viven. Muchos creen en Jesús, pero no lo viven. Tú que me escuchas, crees en Jesús, pero no lo vives. No, sí, de veras. Cuando tú y yo experimentamos el perdón de Jesucristo en nuestras vidas, tú quieres que otro lo experimente. Y vas y hablas. Cuando tú experimentas la paz que Cristo te pone en tu corazón por ese perdón, tú quieres que otros lo experimenten. Por eso vas y pregonas el evangelio. Cuando tú experimentas el gozo que te da Jesucristo al tener en tu vida, tú vas y predicas el evangelio porque tú quieres que el otro tenga lo que tú tienes. Como mi madre, como mi esposa. Hermano, te pregunto, ¿lo haces lo que tienes que hacer? ¿O eres de la secreta? Entiéndase, de aquellos cristianos que no hablan. Nadie sabe que es cristiano más que él. A mi mamá y a mi esposa no les importa el rechazo. ¿Sabes? ¿Sabes, hermano? A mi mamá y a mi esposa no les importa que les digan, no, ahorita no, joven. No les importa. Porque ellos están convencidos de lo que están enseñando y queriendo convencerte es verdad. Pero a ti y a mí nos importa que nos rechacen. No, pero ¿qué van a decir? ¿Qué importa? Es la palabra de Dios, es la verdad. Funciona. Que te rechacen. No te están rechazando a ti. Per se. Están rechazando a Jesucristo. Pero tú tienes que ser valiente. Mi madre y mi esposa no se sienten avergonzadas por pregonar sobre sus esencias y sobre su dieta, ni mucho menos. Ellos lo hacen con toda la libertad, porque lo han entendido. Yo espero que así prediquen el evangelio, todos aquellos, porque Jesucristo quiere que prediquemos el evangelio. Otros no predican el evangelio, ¿sabes por qué? Porque son incrédulos, piensan que son creyentes, pero no son. Se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. Mira, Marcos 16, acompáñame. Marcos 16. Marcos 16, el versículo 14. Antes de que lo leamos, déjame te pongo en contexto. Jesucristo había sido crucificado. Él había resucitado, se le había aparecido a María Magdalena y a otros dos. María Magdalena fue y les dijo, Jesucristo resucitó, y los 11 no creyeron. Los otros dos fueron y le dijeron, Jesucristo resucitó, y no creyeron.
Y esos 11 que estaban eran los discípulos que Jesús les había dicho, vayan y pregonen el evangelio. Murió, Cuando Jesucristo murió, ellos abandonaron el ministerio. Ellos abandonaron su llamado. Todos. Porque se había muerto aquel a quien tenían esperanza y no creyeron que Jesucristo iba a resucitar. No creyeron. Y entonces Jesucristo los confronta. En Marcos 16, el versículo 14 dice, finalmente, o sea, después de haberse aparecido a María Magdalena, a otros discípulos, finalmente dice, se apareció a los 11 discípulos. Gracias. A los 11 mismos, dice, estando ellos sentados a la mesa, abandonando su ministerio. Y les reprochó su incredulidad. Fíjate, Jesucristo, Dios encarnado, con su cuerpo resucitado, les reprochó ¿qué? Su incredulidad. ¿Qué es alguien incrédulo? Alguien que no cree. Ellos no creían. Y ellos habían vivido con Jesucristo 3 años pegados, viendo milagros, viendo señales, viendo prodigios, viendo a Jesucristo resucitado, viendo a Jesucristo crucificado. Ellos no creían que Jesucristo era Dios, ¿sabes? Eran incrédulos. No creían que Jesús les había denunciado, yo voy a resucitar. No creyeron cuando María Magdalena les dijo. Les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está duro en el evangelio? ¿No predicas el evangelio porque eres incrédulo? No, que lo hagan otros. No, yo no creo que. Quizás solamente simpatizas con el evangelio. Porque no habían creído a los que habían visto resucitado. No le habían creído cuando dijeron Jesucristo resucitó. No. Fíjate, ¿qué les dijo después por su incredulidad? Y les dijo el 15, y les dijo, id, ¿a dónde? Por todo el mundo. Y prediquen el evangelio. A toda criatura. No dijo a los hijos de Dios, no, a toda criatura. Hijo de Dios solamente aquellos que hemos nacido de nuevo y creemos en Jesucristo. Aquellos que se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y Jesús les dijo, por tu incredulidad no has predicado el evangelio, abandonaste tu ministerio, les dice a los 11. Yo los mandé a que predicaran el evangelio y ustedes están sentados aquí incrédulos. Así muchos cristianos, muchos creyentes, incrédulos, con cobardía en su corazón, con dureza en su corazón y no predican el evangelio. No es labor del pastor, no es labor del predicador, es labor de todos aquellos que invocamos el nombre de Jesucristo y hemos creído en Jesucristo. Tú, amigo que me estás viendo, ¿crees en Jesucristo? ¿Sí? ¿Predicas su palabra? El apóstol Pablo, después de que Jesucristo se mostró a él, habiendo sido enseñado, fíjate cómo dice 2 Corintios 4, él no era incrédulo, él era alguien crédulo, alguien que creía, pero es necesario tener fe. 2 Corintios 4, el versículo 13, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice así, pero teniendo el mismo espíritu de fe, no incrédulo, de fe. El espíritu de fe, no de incredulidad. La incredulidad es lo contrario a la fe. La fe es aquella que cree todo lo que está escrito aquí. Yo creo en todo eso. Y no nada más creo, lo he experimentado. Gloria a Dios, gracias a Dios. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, fíjate cómo dice, creí lo que está escrito, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿De qué está hablando? De predicar el evangelio. El apóstol Pablo no vio a Jesucristo resucitado, pero creyó. Tú y yo no hemos visto a Jesucristo resucitado, pero yo creo que así es, porque lo experimento en mi vida. Tú lo experimentas. ¿Admiras a Dios? ¿Admiras el evangelio de la cruz? ¿Por qué no predicas el evangelio? Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué hablamos? El evangelio. Nuestras propias almas deben primero que nada estar llenas de esta fe, no de incredulidad. Nuestras mismas almas deben estar llenas de amor por Dios, no de incredulidad y de un corazón endurecido. Teniendo entusiasmo para llevar el evangelio y pregonar el evangelio y traer coronas y traer gente al cetro del reino de Dios. Porque nosotros somos llamados, nosotros somos escogidos para llevar la palabra de Dios. Nosotros somos enviados. Es que ya no hay ministerio hospitalario, es que ya no hay... ¿Y qué?
Al lado tienes un vecino que necesita de Cristo. No se trata de ti, no se trata de mí. Se trata de Cristo, se trata de su gloria. Todo fue desde mi Cristo, todo por Él y para Él. No se trata de estar escondido en tu trinchera, hermano. Se trata de convertir con fervor y con amor y con pasión y con deseo y con fe la tarea más grande y divina que es predicar el Evangelio. Un alcance completamente fuera de órbita. Es más, ni la creación para Dios fue tan complicada. Dios creó todo en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros tenemos que regenerar esa creación porque fuimos llamados a eso. Es una tarea trabajosa, fuerte. Es una tarea que nos debe retar diariamente a ser ciudadanos y llevar a ciudadanos a Sion. Una salvación tan grande, un amor tan grande no debería de estar oculto. Como tampoco está oculto lo que aquellos que pregonan la dieta keto o el doTERRA o el cannabis o esto o lo otro. Sí, tú que vendes cosas, Tupperware, lo que sea, así hablaras del Evangelio, otra cosa sería. El mundo sería distinto. Eso sí, creas tu grupo de Tupperware, pero no predicas el Evangelio. Qué triste, qué triste, qué decepción. Si no tienes, hermano, carga por aquellas almas perdidas. Si no tienes pena y dolor por aquellos que si no tienes dolor por ellos, ¿dónde está el amor que tú dices tener? Si dices que amas al prójimo y estás callado en tu trinchera, perdóname, no te creo. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese amor que profesas por el prójimo, por Dios? En estos tiempos y en todos los tiempos, hace más de 2000 años, hace 5000 años, Noé pregonó el Evangelio por más de 100 años. Nadie se subió a la barca porque no le hicieron caso, pero no por eso dejó de hacerlo. Nosotros tenemos que poner la semilla. Ese es nuestro trabajo. Somos soldados. Somos esclavos de Cristo. Somos obreros para la mies del Señor. Somos barro en sus manos. No a nosotros, sino a su nombre sea dada la gloria. ¿Qué hacemos con el trabajo que tenemos que hacer por delante? Somos una herramienta en manos del Señor. Una herramienta por sí sola. Pon un martillo ahí, no tiene vida. Pon un serrucho ahí, no tiene vida. Pero a manos del obrero, a manos del carpintero, hace grandes cosas. Nosotros somos esa herramienta. Nos toca solamente abrir nuestra boca y el Espíritu Santo hará su obra. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cuándo? No lo sé. Pero lo que sí sé es que lo que tengo que hacer. La esencia de este mandato es que debemos dar a conocer el Evangelio a toda criatura por un medio, por el otro, por las redes sociales, en persona, tocando la puerta, como sea. Jóvenes abriendo sus canales de TikTok y todo eso, y no usan esas redes para predicar el Evangelio. ¡Qué pena! Dejarle enfrente la semilla al que pase por nuestro alrededor. Será Dios quien dé el fruto. Será Dios quien germine esa semilla, pero nosotros tenemos que pregonar el Evangelio. Promover curiosidad en aquellos que nos ven y dicen, ¿y este qué tiene? Tengo a Cristo en mi vida. Aprovechar cada oportunidad que tienes para llevarle el Evangelio al necesitado, al menesteroso. Hay una alabanza que me encanta y dice, quiero darte mis manos, quiero darte mis pies. Quiero que sea tu boca la que hable por mí, dice. Quiero llevar al mundo tu palabra, dice.
A los que están perdidos, darles tu amor, y a los que están heridos, tu salvación. Eso es lo que necesitamos hacer. Dices alabanza, muchas veces he dicho que moriría por ti, pero hoy quiero decirte que viviré para ti. Confrontador. Estamos dispuestos a morir por Cristo, pero no estamos dispuestos a vivir para Él. Y vivir para Él es pregonar su palabra. ¿Cuándo? Cada vez que te encuentres con alguien que está muerto en vida. Ahí. Tú le vas a dar a una tumba, pero Cristo puede resucitar a ese muerto. ¿Cuándo? Cada vez que te encuentres con alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Por tanto, id a ser discípulos. Mateo 28, 18. Por tanto, id a ser discípulos. Deja tu incredulidad. No tengas culpa. Muévete. No es en tus fuerzas. Hermano, tú estás capacitado. Es que yo necesito que alguien me enseñe. No necesitas que alguien te enseñe. Necesitas moverte. Necesitas pedirle a Dios que te use. Isaías le dijo, heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí. ¿Y por qué aquellos que predican en estadios, aquellos que predican de puerta en puerta, aquellos que predican con su vecino, quién les enseñó? Pregunto. Nadie. Ellos quisieron abrir su boca porque tienen un celo por las almas perdidas. Jesús dijo, el que naciere de nuevo, vosotros sois la luz del mundo. No dice que te vas a convertir o que necesitas una capacitación. Lee el Sermón del Monte, las primeras 9 bienaventuranzas. Luego dice, tú eres la luz porque has nacido de nuevo. Porque la primera bienaventuranza es ser pobre de espíritu. Y los que son pobres de espíritu nacen de nuevo. Y después dice, tú eres la luz del mundo. No te vas a convertir, eres. Necesitas, no capacitación, necesitas amor, arrepentimiento. Necesitas moverte. Eso es lo que necesitas. Vayan y pregonen el Evangelio. Hermano, ¿cuál es el alcance de esta gran comisión que Dios nos ha dado? No hay una referencia al margen del mandato. Mientras exista un ser vivo que crea en Jesucristo, tiene que pregonar el Evangelio. El alcance es para el mundo entero. Más de 2.8 mil millones de personas no conocen el Evangelio. Qué triste. Más de una tercera parte de la población. Si Cristo para ti es suficiente, como para mi mamá Keto y como para mi esposa de las esencias, o tú que vendes Tupperware o Vianey o lo que sea, es suficiente. Debería ser suficiente salir y predicar el Evangelio. ¿Cuál sería la motivación correcta? No es la incredulidad, no es la culpa. No es que otros nos impulsen, no es una iglesia evangelística. ¿Cuál será la motivación correcta? Yo creo y pienso que la motivación correcta de llevar esta tarea preciosa es entender la obra salvífica de Jesucristo y haber nacido de nuevo. No hay más. Los que han nacido de nuevo y entendieron y el Espíritu de Dios está en ellos, ese es suficiente para predicar el Evangelio. Y el amor al prójimo y el amor a Dios, estas cosas son fundamentales para predicar el Evangelio. Romanos 5, hermano, mira qué dice, el versículo 1. Romanos 5, al versículo 1 dice, mira, esto es la obra de Jesucristo en nuestras vidas y eso es lo que queremos transmitir al mundo. Dice Romanos 5, 1 al 8, justificados. ¿Quién es alguien justificado? Alguien que ha sido perdonado. No porque lo mereciera, sino porque Cristo quiere. Justificados pues por la fe, no por un corazón endurecido ni incrédulo, sino por la fe. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa paz que sobrepasa tu entendimiento, esa paz que tú quieres que el mundo tenga. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Eres salvo por gracia. No porque seas mejor que el de al lado. Tú estabas muerto en vida.
Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo cuando aún éramos débiles, muertos en vida, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para conmigo, que yo era un pecador, yo soy el primero, pero Cristo murió por mí. Esto es el Evangelio. Dice que por las tribulaciones, hermano, el mundo está en una tribulación, está en una incertidumbre, gente muriéndose, gente enferma, gente angustiada porque está enferma. Y tú que has tenido ese gozo, esa esperanza, el haber creído en Jesucristo, y en medio de la desesperanza, tienes esperanza. Eso es lo que tú deberías de predicarle al mundo. Si a ti no te duele cómo ellos están sufriendo, hermano, ¿dónde está el amor de Dios en tu vida? Gente perdiendo a su padre, a su madre, a sus amigos, y nosotros sin hacer nada. Aquí dice que en la tribulación nosotros nos gloriamos. Eso es lo que tenemos, porque Cristo ha muerto por nosotros, porque tenemos vida eterna. Y si tú no compartes eso, con esa pasión con la que mi mamá me dice, hijo, velo, míralo, mírame. Alguien que ha nacido de Cristo quiere que el otro disfrute aquellas bendiciones que nosotros disfrutamos. No necesitas ser un Pablo, necesitas tener un corazón para con Dios. No necesitas ser un misionero, necesitas tener un corazón que ame a Dios y al prójimo. No necesitas tener un llamado, necesitas tener pasión por la cruz de Cristo. Hay más de 2.8 millones de personas que jamás han escuchado el nombre de Cristo. Y no están en Sudáfrica, no. Están a la vuelta de tu casa. Están atrás, es tu vecino. Si tú dices, no, yo voy a ir a Sudáfrica, si no estás dispuesto a ir con tu vecino a tocarle la puerta, no me hables de esas cosas. Hay mucha hambre en Somalia. Aquí en México la mitad de la población está en hambre y el 30% en hambre extrema, o sea, no tienen que comer mañana ni al rato. ¿Nos visitas? ¿Haces algo? ¿Cuánta indiferencia tenemos los cristianos acerca de este tema? Pensamos que por eso Dios levantó un Pablo, un MacArthur, un Paul Washer. No. Dios te levantó de la tumba a ti para que prediques el Evangelio. Ya estabas muerto en vida. Muchos dicen, si Dios me mandara a predicar a otro país, yo lo haría. Si no lo haces ahí con tus compañeros del trabajo. Si cuando vas por la fruta, en vez de hablarle al marchante de la alza de precios, le predicas el Evangelio, otra cosa sería. Pero pierdes tu tiempo. Ay, si todo subió de precio, ¿por qué no le hablas del Evangelio mejor? Porque cuando vas con el carnicero, en vez de quejarte del alza de precios, le hablas del Evangelio. A lo mejor no admiras el Evangelio. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Pensamos que no somos capaces. Somos la luz del mundo. Somos la sal del mundo. ¿Quieres tomar ese reto? Es tu decisión. Pero Cristo te dijo, hazlo. Muchos piensan, yo ya hice lo que tenía que hacer. No, no has hecho nada. No has hecho nada. Siervo inútil somos. No has hecho nada. No te justifiques en tu edad ni en los años que entregaste a Dios. No has hecho nada. No has hecho nada. Yo tampoco. Mira, hay más de 7,000 dialectos o lenguajes o idiomas en el mundo. Más de 7,000 dialectos, lenguajes, idiomas. Más de 7,000. Y más de 2,000 no está traducida la Biblia en su lenguaje. Más de 2,000. Es como si tú no la tuvieras en español y no supieras hablar ningún otro idioma. No podrías saber de Dios. ¿No te pesa eso? ¿No te preocupa eso? ¿Qué haces con tus recursos? Financieramente hablando, ¿no es Dios el dueño?
Solamente el 8% de la población mundial es creyente, es discípulo de Jesucristo. El 8%. No te preocupa. Jóvenes, adultos, niños, todo el tiempo atrás de un aparato, trabajando, afanados, perdiendo tiempo en YouTube, perdiendo tiempo en sus redes sociales, perdiendo tiempo en su trabajo. No digo que no trabajes, sino que lo administres como debe ser. Viendo series, viendo televisión, y no hace nada por nadie, no hace nada a favor del evangelio, no toman su cruz y siguen a Jesucristo. Al menos ora, ¿no? Al menos levanta una voz por aquellos que están en misiones y tú estás en tu casa. Al menos sostén a un misionero o haz algo. Al menos empieza a leer la escritura para prepararte para que Dios te use. Al menos intercede a favor de los que predican su palabra, porque tú no haces nada. Levántate, hermano. Levántate. Porque necesitamos que el mundo crea que el mundo está de cabeza. Juan 3:16, versículo que todo el mundo se sabe. Mira, este es el amor más grande, el amor más inclusivo que Dios dio al mundo. Dice su palabra, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿En dónde nos amó primero? En la cruz del Calvario. Ahí nos amó primero. Y cuando nosotros entendemos eso, le amamos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó. Ese es el amor más grande. De tal manera amó. Es el amor más inclusivo. Dios al mundo, el hombre más grande, el ser más grande, amó al mundo, a todos. Al mundo, el grupo de personas más pecadoras. Yo era un pecador, soy un pecador. Pero Cristo me quitó de los ojos y diario lucho con mi pecado. ¿Qué ha dado el mayor acto de amor? Lo dio por sí mismo, nadie lo obligó. A su único hijo, el regalo más grande, Jesucristo, hombre. Para que todo aquel, la inclusión más grande, todo el que quiera, que crea en él la fe salvadora más grande. Es solamente es creer, tener fe, no incredulidad como sus discípulos, no incredulidad como muchos de nosotros no creemos. Solamente tenemos a Jesucristo, tenemos a Dios como un conocimiento, pero no a alguien que cree en su palabra. El que cree la fe salvadora más grande. No se pierda la condenación más grande, no te pierdas. ¿No te duele que muchos se van a perder en el infierno? Mas tengan vida eterna, la salvación más grande. Esto es la motivación, este es el evangelio. Lo más grande que Dios hizo por nosotros. Amigo, hermano que me escucha, ¿alguna vez has experimentado el gozo de ganar un alma para Cristo? Si no es así, es tiempo de que te levantes. Y si lo has experimentado, ¿por qué estás callado ahora? Tú sabes, si has ganado un alma para Cristo, lo hermoso que es. Pero créeme, si has ganado 1000 o 1 o 100,000, no es gracias a ti. Solamente tú eres una herramienta en manos del Rey de Reyes. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. ¿Estás dispuesto a moverte? ¿Estás dispuesto a amar al prójimo para predicarle el evangelio? ¿O estás prefiriendo estar sentado, recibiendo solamente porque no tienes nada que dar, porque no admiras nada? Hermano, este trabajo es para todos. Hermano, este mandato es para todos los que hemos nacido de nuevo. No estés sentado, no estés expectante. No seas como los que van a un estadio solamente a ver lo que hacen los demás. Métete al juego y ponte a trabajar para el reino de los cielos. Porque, por tanto, id a ser discípulos a toda criatura.
Dios nos ama. Y Dios ama al mundo, que dio a su Hijo Jesús. Hagamos válido, hagamos conocer, hagamos con voz de trompeta que los demás sepan quién es Jesús. No te canses, no desmayes. Tu labor es abrirle tu boca. Y la labor de Dios será convencer al mundo. Pero necesitas que tú quieras moverte. Para terminar, para que no te desalientes, mira lo que dice 1 Corintios 3, el versículo 6. Es el apóstol Pablo hablando. Y nosotros tenemos esta labor y Dios tiene la suya. Dice 1 Corintios 3, versículo 6, dice, yo planté. Dice, Apolos regó. Uno hace un trabajo, el otro hace otro trabajo, pero todos en un mismo espíritu, que la semilla germine. Dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tú y yo no tenemos nada que dar. El crecimiento lo ha dado Dios. Dice, así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero tú y yo somos herramientas en sus manos. Somos una flecha lanzadas por Él. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, tienen un mismo sentir, que Dios sea exaltado, que Cristo sea conocido entre las naciones. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Quieres tener coronas que arrojarles a Cristo cuando llegues a su presencia? ¿O quieres llegar con las manos vacías? Jesucristo dijo, separado de mí nada podéis hacer, pero el que está conmigo mucho fruto llevará y lo podaré para que lleve más fruto. ¿Qué fruto? Pues, entre otras cosas, llevar almas perdidas a los pies de Cristo. El versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios, herramientas en sus manos, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Padre, gracias por este tiempo que nos permites predicar tu palabra, Señor. Señor, que cada uno de nosotros tome su lugar, Señor, que no estemos ahí nada más expectantes. Padre, que la palabra haya quedado en un corazón en la tierra firme, Señor, no en una tierra donde la reciben con gozo y mañana se ponen a trabajar y el martes se acabó, sino que tengan propósitos eternos y que se pongan a estudiar, a leer, todo, Señor, yo también, a trabajar, Señor, en el reino de los cielos, porque tú, Señor, eres digno de gloria y alabanza. Gracias, ayúdanos a ser discípulos, ayúdanos a pregonar tu palabra, ayúdanos a servirte. Tú eres digno de gloria y de alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén.